Si a un fallero le hablas de bunyols, una de dos, o piensa en el dulce tradicional o piensa en la recompensa que le correspondería por parte de Junta Central Fallera. Bunyols es el nombre que reciben las insignias que el máximo organismo de la fiesta otorga a cada fallero según el tiempo que es miembro de una comisión. Por su parte, los falleros infantiles también tienen recompensas. Estas reciben nombre de distintius. Pero conozcamos un poco más los bunyols y distintius. Los primeros bunyols fueron llamados or y argent y se datan en 1945 para premiar a todos aquellos falleros que se esforzaron por el bien de las fiestas josefinas durante aquel ejercicio. Más adelante se dictaminó que las recompensas se darían dependiendo de los años que estuvieran en el censo fallero, creando así en 1955 el bunyol d'or amb fulles de llorer. A causa del crecimiento del censo fallero y que los falleros iban sumando años en sus comisiones, se creó en 1974 los bunyols de coure y el preciado bunyol d'or y brillants amb fulles de llorer, que reconoce toda una vida dedicada a las fallas. Estas recompensas se otorgan tanto a título personal como colectivo. A mediados de los años 60, el recordado Juan Bautista Martí Belda, presidente de la Junta Central Fallera y gran impulsor de las fallas infantiles, fue el precursor de las recompensas para los falleros y falleras más pequeños, creando los distintius de coure, argent y or. Para ya sobre el 2000, crear los distintius d'or amb fulles de llorer y or y brillants amb fulles de llorer, que se otorgan a título colectivo. En las colectivas tanto mayores como infantiles, las recompensas d'argent se recibe a los 10 años de ejercicio de haber existido como comisión de falla. Las d'or a los 20 ejercicios, la de fulles de llorer a los 30 ejercicios y la de brillants a los 45 ejercicios. En 1948 la Junta Central Fallera creó el bunyol d'Esmeraldas para la Mare de Déu dels Desemparats por el 25 aniversario de su coronación, pero los desencuentros del ente fallero hicieron que nunca le fuera concedido. Así que en 1973 la Fallera Mayor de Valencia, Encarna Folgado y Tàrrega, impuso el bunyol d'or y diamants amb fulles de llorer a la patrona en conmemoración del 50 aniversario de la coronación. En cuanto a la máxima recompensa, se pensó en el gran collar fallero que ideó Juan Bautista Martí Belda, pero que no llegó a materializarse, aunque sí que existe la prueba que realizó l'orfebre. Sea como sea tu bunyol o distintiu, si se es fallero, siempre enorgullece y reconforta ver recompensado tu labor en pro de las fallas de Valencia.